Vamos al lío, chavales. ¿Qué pasa, gente? Bueno, aquí estamos. ¡Oh, qué mago! Aquí estamos, chavales, en directo. Con la rueda de prensa de Ancelotti enseguida va a comenzar. Bueno, ya sabéis, vais a ver mi cara, porque si no me hacen clash el canal, ¿vale? Pero sí vais a poderlo escuchar. Así que nada, ahora cuando empiece, que ahora de hecho en Real Madrid Televisión, al menos lo que yo estoy viendo es el gol de Ramos, ¿eh? El gol de Ramos en Lisboa. Pues nada, ahora conectamos con Ancelotti. A ver qué nos cuenta Carleto. A ver qué nos cuentas, Carleto, ¿eh? Tenemos que saber cositas. ¿Vas a hacer alguna rotación? ¿Jugará Rodrigo de titular? ¿Valverde tendrá posibilidades? ¿Repetirás con Vinicius Benzema? ¿Carvajal volverá al 11 titular? ¿Hazard? ¿Qué pasa con Hazard? Yo qué sé. O sea, muchas cosas de las que hay que hablar, chicos. Así que nada, ahora escucharemos al Mister, que todavía no ha empezado, al menos aquí. Y mientras tanto, si queréis, hasta que empiece Ancelotti, pues vamos hablando de alguna cuestión del Real Madrid, de básquet, del femenino también, estreno de Toril, cosas de la Real Sociedad que queráis comentar, el próximo rival. Así que lo dicho, lo que os apetezca, pues lo comentamos, mientras van conectando con Carleto. Yo, sinceramente, con respecto al 11, espero pocas novedades. Vuelta de Carvajal, vuelta de Rodrigo, y casi que te diría que ya. No apostaría por un tutum revolutum de 4 cambios, aunque sí que en el postpartido dejó caer algo de cara al próximo partido, a lo mejor tengo que valorar cosas. Un poco místico, así, bastante genérico, Carlo Ancelotti. Pero bueno, de igual manera creo que los cambios que se van a procurar no van a ser muchos. En un calendario de locos que tenemos, chicos, ¿eh? Ya estáis viendo que el calendario es de infarto. Una puñetera locura. Vamos a tener Real, vamos a tener Inter, vamos a tener Atleti el día 12. O sea que... de locos. De locos, la verdad. Un calendario súper exigente donde creo que Ancelotti debería hacer ajustes, hacer modificaciones, hacer cositas. Hacer cositas para darle aire a un equipo que da sensación de que puede estar algo cansado en algunos puntos del partido. Frente al Atlético de Bilbao vimos la segunda parte, que es lo que pasó. Entonces creo que es el momento de despertar ese punto de darle rotación al equipo. Pero bueno, viniendo de Ancelotti ahora mismo, ya os digo que soy bastante escéptico. ¿Para qué os voy a engañar? Así que nada, poneros cómodos, que ahora en directo vamos con la rueda de prensa de Ancelotti, previo paso de la Real Sociedad Real Madrid. Para aquellos que vayáis entrando en el canal por primera vez, porque hayáis visto este enlace, porque queréis ver la rueda de prensa, porque queréis escuchar, por lo que sea, ¿vale? Aquí en este canal tenéis toda la actualidad del Real Madrid, chicos. Así que, si venís, espero que os quedéis, ¿eh? Es lo suyo. Y nada, ya que habéis descubierto el canal, pues yo qué sé, echadle un vistacín. Veremos, ¿eh? Ese 11 con un Karim Benzema y Vinicius que los doy por hechos, que van a jugar clarísimamente, 100%. Y luego la CMK es que veo complicado yo que vaya a mover piezas, ¿eh? Ancelotti lo veo muy difícil, chicos. No sé cómo lo veréis vosotros, ¿no? Pero yo lo veo realmente complicado que vaya a mover y agitar la coctelera en exceso. Bueno, tenemos sorteo de la Copa también, ¿eh? Habrá que estar atentos. Y contenido en el canal va a haber hoy, ¿eh? Cositas chulas en el canal va a haber. Directo, luego a partir de las 7 tal. O sea que vamos a tener muchas cositas hoy en Madridismo al Día TV. A ver qué nos cuenta Ancelotti. Ceballos. Que la gente no habla de Ceballos, pero bueno, Ceballos va a volver de aquí a poco. Veremos si al final el mercado de invierno sale cedido o Ancelotti quiere contar con él esta temporada. Bueno, puede ser una alternativa más en el medio del campo. Una alternativa más, quizás. Veremos, chavales, veremos. Mientras tanto, si queréis también podemos hablar del baloncesto, de lo que pudimos ver ayer en el Wizzing, con canasta final de Gerson Yabusel. Un Yabusel que aun anotando esa canasta, tengo que decir sinceramente que le vi cansado. Courtois mismo dijo que era complicado las rotaciones en partidos tan importantes. Pues, hombre, si Courtois dijo eso...
Me da a mí que rotaciones poquitas. Está claro que es un mensaje de vestuario, ¿no? O sea, de que el vestuario lo tiene claro. ¿Cuál es la idea que tiene Carlo Ancelotti? Pero bueno, yo aún así tengo la esperanza de que vaya a mover algo y buscar, como diría él, un poco de energía. Un poco de energía. Ojalá que sí, que la encuentre. De baloncesto, lo que decíamos, Yabusel, en modo Yabusón con la canasta final, pero un poquito más cansado que en partidos anteriores. Le veo algún pequeño síntoma de cansancio. Hola, Kike, ¿cuánto tiempo sin ver un directo en YouTube a esta hora? Bueno, Alex, es que estamos con Ancelotti, que ahora va a hablar. Y estamos ahí dándole chicha en el canal a las ruedas de prensa de Ancelotti, previas de partido. Digo, pues venga, vamos a comentarlo con la gente, ¿no? Así que quédate, Alex, y comentamos a ver de lo que habla Ancelotti. Si quieres hablamos de lo que pasó ayer en el Wizzing, un partido que perfectamente se pudo perder, pero donde Yabusel anotó esa canasta frente a Ante Cizic, una jugada de libreto, buscada y pensada por Pablo Lolaso Laso. Eurtel muy bien, me gustó. De hecho, es que los mejores momentos en cancha los vimos con Eurtel. Nigel Williams-Goss y Jules densos, poco dinámicos, poco fluido su juego. Pero me quedo con las cosas buenas, como dije en el postpartido, que si no lo habéis visto lo tenéis en el canal, el postpartido, el análisis. Son partidos que considero bonus track. O sea, ganar este tipo de partidos que perfectamente has podido perder cuando el Maccabi a falta de 4 o 5 minutos te gana por 9 y es un equipo aspirante a estar en top 8, pues vaya, sacar este tipo de triunfos me parece que tiene doble valor. No haces un gran partido, ganas igualmente. Y jugando bien, de momento nadie te ha ganado. O sea que me parece que tiene una lectura muy buena la victoria ayer frente al Maccabi. Nos ponemos de momento líderes a falta de lo que haga el Barça frente a Anadolu Efes. Y la próxima semana jugamos contra el Barça en el Palau. Que por cierto, están todas las entradas ya vendidas. Parece ser, o prácticamente, todas las entradas vendidas. Así que nada, muy atentos también porque va a haber un ambiente infernal, me da a mí, en el Palau. Donde estarán sin Nick Calates. Ya están conectando al menos en Real Madrid Televisión, por lo que puedo ver. Bueno, están conectando con lo del estadio nuevo, que va a quedar guapísimo. Va a quedar muy bien. Anoche me vinieron recuerdos del fantasma de Halperin. Menos mal que esta vez ganamos. Halperin, escolta, tirador, mítico. Joder, hace años eso, Alex? Sí, hombre, Scotty Wilbekin lo tuvo en su mano. Totalmente. ¿Qué pasa, Mario? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya veo que vais entrando. Ya habéis visto en directo ahora la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, aquí, en Madridismo al Día TV. Lo damos todo, lo que sea. Pero vamos, yo creo que muy buenas noticias, hablando de básquet, lo que sacamos ayer. Creo que nos faltó sacar ventajas por dentro, jugadas, situaciones con Poirier Tavares, que aún así terminan con valoración, porque los tíos son dos jabatos, dos bestias, con el rebote, con canastas fáciles, pero... Exacto, cuando apretamos atrás somos brutales. Somos un equipo tremendamente difícil de ganar. Entonces, cuando ganas partidos donde no has tenido un gran día baloncestístico, pues creo que es una grandísima noticia. ¡Hey, Miguel Serrano! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy bien, Eurtel, efectivamente. Gran partido del Real Madrid, con muy buenas noticias, otras no tantas. Vamos a ver qué le pasa a Alberto Abalde. No sé si tenéis vosotros alguna novedad, pero no pudo terminar el partido, Alberto Abalde. Rudy en los intangibles también muy bien, con defensas y algún triple importante, alguna cosita, siempre Rudy te aporta. El Maccabi es muy buen equipo. Ya visteis a Di Bartolomeo, el partido que hizo. Caloyaro es un buen jugador. O sea, tienen sus estrellas y luego tienen jugadores gregarios. Segunda unidad interesante. A mí me parece un buen equipo, Maccabi. Lo dije y lo digo. Lo vuelvo a decir. Equipo aspirante a top 8 claramente. El Barça le ganó de 20. El Palau siempre es un infierno cuando viene en Madrid. Sí. Pero recordar que van a estar sin Nick Calates y sobre todo sin Corey Higgins, que va a ser una baja de larga duración. Parece que el Barça está buscando algún jugador sustituto. Vamos a ver si encuentran algo.
Porque obviamente sin Calates, bueno, Calates va a estar un mes, dicen, pero el Corey Higgins puede ir más largo. Es una baja sensible, pero bueno, que a nosotros no nos hablen de bajas. Que nosotros en ese tema, amigo mío, tenemos experiencia. Veremos cómo sale y sobre todo si hay reiteración. Problemas de espalda, ¿no? Yo llegué a ver el partido perdido. Llegó a pintar muy mal, fatal, de hecho muy mal. Yo con Ana Paula, que lo estuve viendo, le dije, esto lo perdemos. Lasso, 800 partidos con el Madrid, atención, Pablo Lasso. A ver si este fin de semana frente a Zaragoza vemos a Tompkins, ¿no? O a Randolph o algo. Algo de movimiento, porque sí que vi al equipo... Fíjate que han tenido tiempo, para descansar, pero vi falta de piernas, o es que en realidad necesitan ritmo de partido, yo qué sé, tío, les vi pesados. No sé, vi al equipo poco ágil, excepto Urtel, que estuvo súper inspirado. A esta de Higgins el problema no es la lesión, sino cómo queda. Ya, por eso. Pero fíjate, Rudy, ¿no? Rudy, con todos los problemas que ha tenido de espalda, no es el jugador de antaño, pero sigue siendo muy útil. Pero claro, Corey Higgins estamos hablando de una estrella europea. Claro, efectivamente, el asunto de Rudy ahí está como comparativa directa, como ejemplo. Como ejemplo, sí señor. Bueno chicos, esta tarde, antes de ir con el directo de Ancelotti, recordaros que a las 6 tenemos directo en la otra plataforma y a las 7 de nuevo aquí, ¿vale? O sea que hoy es día de directo a saco. Y aparte va a haber contenido, va a haber un vídeo que no os puedo contar, pero creo que puede ser interesante, ¿vale? Estoy pensando varias cosas, pero hay uno que estoy pasando por mi mente que creo que puede molar, a ver cómo lo hacemos, ¿vale? El año pasado nos ganaron en el primer partido de Euroliga aún sin Mirotic, claro, si es que el Barcelona tiene muy buen equipo. Y a un partido, si me dices que es una tanda de playoffs, con las bajas de Higgins y de Calates, te digo, lo tienen en chino, pero un partido, no me jodas, con perdón. O sea, un equipo perfectamente que puede competir. Joder, me sale la alerta ahora de lo de... Aquí del directo, tío, de la rueda de prensa, macho. Pues nada, ir entrando, chavales, que ahora vamos a conectar con Carlo Ancelotti. Me parece que voy a conectar yo. Bueno, ya están ahí, enfocando la rueda de prensa. Al final es a la 1. No sé por qué hemos pensado que era la 1 menos cuarto. Pero bueno, aquí estamos. O sea, Carosito dice que lo de Abalde parece rotura de fibras. Pues no me fastidies. Pues una rotura de fibras en 3 semanas, Joder, tío. O sea, Alocen y Abalde, pues me parecen jugadores que nos dan una frescura muy importante. O sea, que son lesiones importantes. Luego ya lo comentaremos, pero toca obviamente ir con ello. ¿Te estás poniendo el básquet repetido? Pues vas a vivir emociones. Con Urtel y con Yabusel. Bueno, ¿Bale está entrenando con el grupo? ¿Qué dices? Oye, que Bale está entrenando con el grupo. A ver si entra en convocatoria, ¿no? Aun sin Higgins, Calates, ni Calates nos pueden hacer daño Kiurich y la Provítola. Jokubaitis, también, por ejemplo. Pues vamos a ver la convocatoria hoy, chicos. Estaremos muy atentos. Hoy un viernes bastante activo de cosas. El directo que tenemos a las 7 hoy, ya sabéis, es con Miguel Ángel, ¿vale? Todos los viernes con mi amigo Miguel Ángel Díaz. Un pedazo de crack, ya sabéis. Esta vez tendremos bien el sonido. Y Ancelotti yo creo que ya está presto y dispuesto para entrar, Ya están enfocando mucho. Siguen hablando en Real Madrid Televisión. Mientras tanto, Eurtel y Alocen tienen que ser los dos bases del equipo. Sí. Sí. Bueno, yo en Williams-Goss sigo confiando, pero sí, Alocen debería tener la opción de dar un paso. Pero claro, para eso, que no tenga lesiones sería más sencillo. Yo sigo viendo ahora, acabo de ver en el minuto 6 el penalti que le hicieron a Benzema. Y sigo asombrado, tío. La gente no lo está comentando, tronco. O sea, de verdad, esto se lo hubieran hecho al Athletic Club de Bilbao y tendríamos portadas ahí llenando con la acción del Athletic Club de Bilbao. Pero es que me parece un penalti tan claro a Benzema, tío. Clarísimo, clarísimo. Bueno, a ver, siguen repitiendo jugaditas del partido, del Bernabéu. Gracias, bombón. Me trae el agua. Mi chica. Muy maja ella. A ver si conectan ya. Yo tengo ganas de escuchar a Carleto, A ver, no porque... A ver, no sé qué va a decir exactamente. No es que tenga pensado que vaya a decir algo en particular. Pero yo qué sé, es que hay preguntas, Y muy futbolísticas todas.
Bueno, seguro que le preguntan por Mbappé, claro, obviamente, ¿no? Pero yo qué sé, en relación al partido, que es ahora mismo lo más importante, pues hay muchas cositas que preguntar. Pues nada, chicos, ir entrando, que lo dicho, vamos a conectar enseguida con Carlo Ancelotti. Jules solo sabe jugarse mandarinas, tiros muy mal seleccionados, sobre lo que se hace mucho marketing. Algo de marketing se hace sobre eso. Pero Sergio Llull, tío, ¿qué hacemos? Normal, la figura de Llull tiene mucho marketing, pero porque ha sido un jugador extraordinario, tío. Es que se lo ha ganado. Es difícil cortar todo eso. Llull, bien usado, aún tiene sitio en este equipo. Y se le puede sacar rendimiento. Abueloti, sal, vamos, queremos escucharte. Vamos a preguntarte sobre las rotaciones. Energía, el equipo necesita más energía. Oye, estoy viendo el tiro de Kroos. Joder, eso tenía que haber sido gol, macho. En la segunda parte ya, la jugadita con Modric. Eso fue sabrosura, esa jugada. Yo a las 6:30 veré el FS Barcelona. Igual os puedo ver en el descanso. Pues, hombre, conéctate, Alex. No seas granuja, conéctate. ¿Te importa más el Barça Fs que nosotros? ¿Que madridismo al día? ¿En serio? Muy fuerte, tío. Muy fuerte, oh my goodness. A ver, venga, vamos, es la 1, claro. Al final va a ser a la 1 en punto esto, ¿no? No, menos cuarto. ¿Eh? Joder, qué susto, tú. Habían conectado con... Creía que era Ancelotti, tío. Es Ancelotti el postpartido. Me había acojonado. ¿Cómo lo celebró, Carleto? Le preguntarán, ¿cómo hacer rotación debido a los 3 juegos claves que se vienen? Inter, Atlético y mañana Real Sociedad. Sí, efectivamente, Santiago. Y la cosa es que él dé una respuesta coherente. Que para mí una respuesta coherente sería, vamos a intentar dar cabida a todos los jugadores porque tenemos muy buena plantilla y tenemos que dar frescura y energía. Algo así me vale. Mientras sacan en Real Madrid Televisión todas las victorias consecutivas que estamos obteniendo. Elche, Shakhtar, Rayo, Granada, Sheriff, Sevilla y Athletic Club de Bilbao. Ahí están. Todas las victorias que está obteniendo el Real Madrid consecutivas entre Liga y Champions. 7 victorias consecutivas del Real Madrid ahora mismo. Pero hay que mirarlo todo con un poquito de... Perdón, me doy cacao, tíos, que se me secan los labios. Entonces, hay que mirar con un poquito de perspectiva. La verdad es que la gente está que bulle. O sea, yo ayer vi un poquito de la tertulia esta malísima del Desmarque, que son malísimos, a cada cual peor. Lo vi un rato, lo tuve que quitar a los 10 minutos. Pero están que trinan, el David Sánchez y esta gente están, vamos, con una gana de que el Madrid pierda. Que si el Madrid está jugando fatal, que no sé qué. Yo, bueno, joder, menos mal que estamos jugando fatal. 7 victorias consecutivas jugando fatal, chico. Pues nada, que baje Dios y lo vea. Yo qué sé. Pero están llorones. A mí me gusta tenerles así. Eso significa que van a ir bien las cosas. Cuando están en ese modo llorón, también es verdad que están esperando, claro, a hacer la guillotina. Sí, a las 6, Dirk, a las 6. Ahora son a las 6. Los directos en la otra plataforma son a las 6, tío. Aquí estoy con la rueda de prensa de Ancelotti, macho. Yo estoy a todas horas, en todos lados. A las 6 en la otra plataforma que empieza por T. Y a las 7 vuelvo aquí a YouTube. Y a las 5 tenéis vídeo nuevo. O sea, vamos. Y luego va a haber previa también mañana. O sea, que va a haber de todo. A tope. Ah, no, la previa mañana no, la previa hoy, ¿no? Hostia, la previa hoy, tío, que el partido mañana. Yo soy gilipollas, perdonadme. Menos mal que me dio por entrar aquí. Hombre, Dil, pero te tiene que llegar una noti, ¿no? Una notificación. Tío. Te tiene que llegar una notificación. Macho. Esto funciona un poco como quiere, ¿no? O sea, no sé, tío. A veces me sorprende un poco. En fin, no lo entiendo, tío. Las notificaciones me pierden. ¿Puede funcionar un doble pivote para dar descanso? Ah, sí, para dar descanso a Casemiro, un doble pivote con Valverde y Camavinga, tío. Estaría riquísimo, riquísimo ese doble pivote. Joder, tío, cambiar al 4-2-3-1. Ahora está obcecado con el 4-3-3, tío. Joder, o sea, de verdad, Ancelotti, que siempre ha sido un tío que ha dicho, bueno, yo intento adaptarme a los partidos, situaciones, al rival, o sea, que es un tío flexible, que absorbe un poco, pues, distintos engranajes tácticos. Joder, pues ahora está con el 4-3-3 que no caga, con perdón.
si el partido te pide meter a 4 centrocampistas, pues los metes y punto, tronco. Que si tienes que meter un 4-4-2 en rombo o en apertura, lo haces y ya está. O sea, que no pasa nada. Que no somos el puñetero Barça con la puñetera idea del 4-3-3 toda la vida. A ver cómo roba ahora el Barcelona al Betis. Pues habrá que verlo, sí. Porque últimamente no es por nada. No es porque seamos madridistas, macho. Pero es que, joder, van a decisión polémica por partido. Hay que beber agüita, chavales. Que si no, uno no se refresca bien. Un día iremos todos los del chat a por ti, Kike. Pero a mí, ¿por qué vais a venir? Venir, os estoy esperando. Soy un tipo muy duro. Soy como Chuck Norris, tío. Soy el Chuck Norris de Chamberí. Joder, Dil, es que, ¿sabes lo que pasa, Dil, tío? Que tú sacas mi lado, me recuerdas a mis amigos, tío. Sacas mi lado más tarado. O sea, sacas mi lado locura. ¿Sabes? Entonces, podía sacar un lado más tranquilo. Con los Bull Terrier, ya ves tú. Un tío que tiene 4 Bull Terriers. ¿Qué te puedes esperar, macho? ¿4 Bull Terrier? Yo lo flipo. Bueno, aquí estamos, esperando a Carlo Ancelotti para que entre. Para que entre. A ver. Yo qué sé. ¿Entramos o no, Carlo? Que la gente tiene ganas. La gente tiene ganas de escucharte, Ancelotti. Pero decir cosas buenas y decir cosas que nos apetezca escuchar. No digas, voy a ir con estos 11 a muerte y eso. Ahora mismo no tienes tiempo para volver a trabajar vendiendo seguros, ¿no? No, ni quiero. Gracias. Espero nunca en la vida volver a trabajar en seguros. Toquemos madera. Madre mía. Va a rotar el sábado, va a jugar la CMK. Va a rotar, este sábado rota. Van a jugar Casemiro, Modric y Kroos. La rotación va a ser Carvajal por Lucas Vázquez, acordaos, Yo ya sabéis, Carvajal por Lucas Vázquez. Ya tengo entradas para el Real Madrid-Barça femenino. ¡Wow! Ana Paula de Melo. Caramelo. Qué bueno. Oh, mamá. Eso está bien, Joder, Kroos, tío. Casi marca ahí un golazo. Que entra, que ya va, ya va. Allá vamos, chavales. Allá va. Bienvenidos. Comenzamos la rueda. Comienza la rueda de prensa, chavales. Hacemos una pregunta por intervención. Alfonso Torres, Real Madrid Televisión. ¿Qué tal, mister? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hace 2 días el equipo conseguía una victoria importante en el Bernabéu y ahora, sin apenas tiempo para nada, mañana tiene otro duelo importantísimo contra uno de los rivales directos en esta liga. Una Real Sociedad que solo ha recibido un gol en contra en su casa en 7 partidos y en 7 partidos en casa en los que además no conoce la derrota. Yo le quería preguntar, ¿qué le dicen estos números? ¿A qué suena todo esto? Un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene mucha calidad defensiva, muy bien organizado. Es un equipo muy fuerte, encantado de jugar, de tener este examen ahora en un estadio fantástico. Intentaremos de hacer, como siempre, lo mejor de ganar. ABC, Tomás González. Buenos días, entrenador. Buenos días. A ver, Tomás. Los periodistas no hacemos más que machacarle con preguntas sobre las rotaciones Allá va. como si fuéramos expertos. Le hago una pregunta directa y objetiva. ¿Antonio Pintus, el preparador físico, le ha dado algún sentido, alguna alarma en este capítulo? Bueno. No, alarma no. Estamos evaluando cada partido. Ojo. La condición física de los jugadores. Hasta ahora no tenemos alarma. Hasta ahora, hace poco tiempo que casi toda la plantilla está lista, preparada. Hoy ha vuelto Bale a trabajar con el equipo. No va a estar en la convocatoria, pero creo la próxima semana estará listo para jugar. Ceballos está empezando a entrenar solo en el campo, entonces casi toda la plantilla está en una buena condición física. Y después hay los jugadores que juegan más, donde tenemos que tener el focus, El focus. hasta ahora todo bien. Veo el equipo bastante bien, también el entrenamiento de hoy, no he visto cansancio. Ay, madre. Bueno. La Sexta, José Luis Sánchez.
Pero de verdad, el cambio, Ojo. he mirado un poco la estadística. El único partido que hemos jugado con el mismo 11, 2 partidos seguidos, fue el partido contra Shakhtar, afuera, el partido contra Barcelona, que es donde no he cambiado el equipo. Después, algunos cambios siempre lo hemos hecho. A veces ha jugado Nacho, no sé, contra Granada, ha jugado Mariano contra el Elche, ha jugado contra Osasuna Camavinga, he alternado mucho los laterales, Rodrigo Asensio, he alternado mucho... No va a rotar, Carvajal con Vázquez, ha jugado Mariano contra Elche, Marcelo contra Elche, entonces algunos cambios lo he hecho. José. Sí, buenos días, mister. José Luis Sánchez para Jugones de la Sexta. Comentario que acaba de decir de tenemos que poner el foco en los que más minutos están teniendo. Eso va en relación a las rotaciones, a los cambios y a lo que pasó en la segunda parte frente al Athletic Club. Fue una cuestión física y si considera que mañana, teniendo en cuenta que viene el Inter y el Atlético de Madrid, es el día para introducir algún cambio más. A ver. Io no estamos pensando a Inter y Atlético porque no son los partidos más importantes ahora hay un partido que va a ser muy competido contra Real Sociedad, el focus es ahí y voy a poner la mejor alineación para ganar el partido contra Real Sociedad. Si Casemiro necesita jugar porque pienso que nos va a ayudar para ganar el partido, no pasa nada si tiene una tarjeta o no. A muerte, CMK. Se va a ser amonestado, se va a jugar. Ese amonestado no va a jugar contra Atlético, no pasa nada. Ah, no pasa nada. Cope, Melchor Ruiz. Joder. Madre mía. Madre mía este hombre. Nada. Melchor. ¿Qué tal, Carlos? Olvidaos, chavales. Chao. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Se está hablando mucho de la rotación. Estás diciendo que está el equipo bien, que no notas ningún síntoma de cansancio. Has hablado, evidentemente, que solo has repetido un 11 en 2 ocasiones. Y has hablado de los laterales, de los extremos, en el centro del campo con cuentagotas. Pero la gran preocupación es esa, en el centro del campo. Claro, ahí. Casemiro, Kroos, Modric. En 9 días tenéis 3 partidos donde os jugáis gran parte de la Liga y de la Champions. En la Liga con un rival directo y en la Champions para ser primeros de grupo. Ese centro del campo, conforme estás hoy, conforme has visto cómo se han recuperado, ¿Casemiro, Kroos, Modric pueden jugar esos 3 partidos seguidos? No lo sé. No lo sé. Hoy tengo que pensar, Casemiro, Modric y Kroos pueden jugar el partido contra la Real Sociedad. Esto tengo que pensar, y lo voy a pensar, estoy ya pensando. Piensa. Y me lo voy a tener hasta mañana, porque puede ser que mañana Modric duerme mal, no se levanta bien, se siente cansado y no lo meto, claro. El Mundo, Abraham Romero. Hola, Carlos, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Al segundo equipo de la Real Sociedad le entrena Xabi Alonso, jugador al que usted entrenó. Le quería preguntar por él cómo le veía como jugador de cara a esa faceta como entrenador y preguntarle también que los mejores entrenadores o los entrenadores que ahora mismo dominan un poco el fútbol europeo y la Liga Española son centrocampistas. Usted también, Zidane también. ¿Tiene algo que ver esa posición con el hecho de luego dar el salto al banquillo? ¿Algún jugador de su plantilla actual con opciones de dar el salto luego al banquillo? Es claro que creo que uno que ha jugado en el medio campo tiene más ventaja porque habitualmente el mediocampista tiene que ser un jugador físico con calidad, tiene que meter juntos muchas calidades que son también tácticas, de ver bien el juego, de posicionarse bien. En este sentido, Xabi Alonso fue uno de los más grandes mediocampistas que he tenido, muy inteligente, con un pie fantástico, una profesionalidad extraordinaria, y se tenía que apostar sobre un jugador que podía ser entrenador, habría apostado sobre Xabi Alonso, porque Xabi Alonso, ojo, como jugador lo entendía muy bien. Mediaset, Álvaro Montero. Chao, mister. Buenos días. Buenos días.
Ayer en París, Kylian Mbappé, el jugador del Paris Saint-Germain, presentó un libro en forma de cómic de su vida. Era autobiográfico y venía a decir que cuando era pequeñito quería jugar en el Santiago Bernabéu, vestir la camiseta de verdad del Real Madrid y decía que algún día lo iba a hacer. A usted, como entrenador del Real Madrid, ¿todo esto qué le parece? El sueño de un niño. ¿Qué opinión tiene usted? Que los niños tengo que perseguir los sueños que tienen. Yo tenía el sueño de jugar un día en la Serie A y lo he cumplido. Ojo, Javier Herráez, Ojo. Hola, ¿qué tal, mister? Muy buenos días. Hola, Javier buenos Herráez días. de la SER. Yo le quiero preguntar por Eden Hazard. Le hemos preguntado mucho durante las últimas semanas, la gastroenteritis. Afortunadamente ya parece que el tobillo está bien, pero le seguimos sin ver. Pasan las semanas, los meses, no sé. Los ¿Qué años. concepto tiene usted? Si es un jugador que se puede algún día jugar en el Madrid y se puede aproximar al futbolista que vimos en el Chelsea y en la selección belga. Bueno, su opinión. Mi opinión es que Hazard todavía no ha hecho lo que todos esperan de hacer. Yo creo que lo puede hacer. Ahora está bien. Está en la plantilla. Físicamente está bien. Se está entrenando bien. Puede jugar los próximos partidos. Juanma Sánchez, Radio Nacional. Hola, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vicente del Bosque dijo que si volviera a ser jugador le gustaría parecerse a Busquets, a Sergio Busquets, el centrocampista del Barça. Si usted fuera jugador actualmente, si pudiera tener 25 años mañana y volver a jugar, ¿a quién le gustaría parecerse? Gracias. Buena pregunta. Por cierto, no un mediocampista, un delantero, centro, puede ser, no sé. Tenemos aquí, me gustaría ser Vinicius, por ejemplo. Me gustaría ser Vinicius. Me gustaría ser Benzema, me gustaría ser, no sé, Haaland, por ejemplo. Un delantero centro que marca muchos goles. Lo que me ha faltado en mi carrera son los goles. Mario de la Riva, Diario As. Hola, mister, buenos días. Buenos días. Vienen de jugar contra el cuarto de la Liga, contra el Sevilla el domingo pasado, entre medias el Athletic. Ahora afrontan 2 partidos contra los 2 equipos que les persiguen en la clasificación. Les podrían dejar a 10 puntos. ¿Cree que estos 2 partidos pueden ser decisivos? ¿Lo afrontan como una final? ¿Cree que puede dejar ya una distancia insalvable con sus rivales? Muchas gracias. ¿Pero qué dices, hombre? No, creo insalvable, no. Son partidos muy Claro, importantes. te va a decir que sí. Es verdad que tenemos ventaja, es verdad también que tenemos un partido más. La liga está totalmente abierta, va a quedarse abierta desde hace mucho tiempo. Si lo hacemos bien en estos 2 partidos, claro, se puede tener ventaja que tú puedes administrar en el futuro, pero no creo que va a ser así. Como he dicho antes, esta me parece una liga muy igualada, sobre todo por los partidos que veo, por los partidos que no jugamos, que nosotros jugamos, que son siempre muy igualados. Va a ser una partida igualada, una liga igualada hasta el final. Muy bien, Carlos. Española, Andrés Rubio. ¿Qué tal, mister? Buenos días. Buenos días. El hecho de que se esté hablando mucho estas últimas semanas de las grandes actuaciones, de las grandes paradas que está haciendo Courtois, de que tenga que intervenir mucho el portero, ¿es un toque de atención para el equipo? Gracias. Siempre un toque de atención. El aspecto defensivo, como he dicho, es muy, muy importante. Courtois nos ha salvado en estos 2 partidos, lo ha hecho muy bien. Es verdad que por esto en los últimos 4 partidos hemos encajado un gol en balón parado, es un autogol contra Granada. Por el resto, con Courtois, con la actuación de Courtois, defensivamente fuimos bastante sólidos. Fernando Burgos, Onda Cero. Bueno. Fernando Burgos, ojo. Fernando. Despiértate. Desperta. Ah. Ahora Ahí. Chao, Fernando. Muy pronto para ti. No. LOL. No, me levanté a las 9. No. Joder, Fernando Burgos, qué borde, ¿no? Valdebebas de milagro. Bien. Le quería preguntar, es verdad que nos ha dicho ya todo lo que ha rotado, los jugadores que ha puesto, pero si miro los primeros 20 partidos, ojo. Casemiro 18 de 20 titular,
Benzema 19 de 20 titular, Vinicius 18 de Ojo. 20 titular. Ojo. ¿De verdad tiene recambios para estos tres jugadores? Si ocurriera alguna circunstancia con ellos, ¿no tendría el Real Madrid un problema en esas tres posiciones? Sí, el recambio lo tenemos por estos tres. Es verdad que estos tres, en mi personal opinión, sobre todo los dos delanteros, lo están haciendo muy, muy bien, marcando muchos goles, teniendo una buena racha y una buena dinámica. Cuando un delantero marca goles es difícil de quitarlo. Bueno, pero lo va a reventar a Benzema, esta dinámica. Por Casemiro es un otro tipo de discurso, porque Casemiro es, puedo decir, el balance de este equipo. A veces el equilibrio que él puede dar en esta posición es muy, muy importante, casi como marcar un gol, es casi como salvar un gol de Courtois. Atrás de Casemiro hay jugadores muy, muy buenos, con mucha calidad, porque puede ser Camavinga, que puede jugar ahí, puede ser Blanco, que puede jugar ahí, pero todavía no tienen la experiencia que en este momento... Coño, pero ¿qué experiencia tienen si no lo sacas? En el futuro, no hablo, en los próximos partidos se puede dar esta posibilidad también a Casemiro de descansar, teniendo en cuenta esto, que los jóvenes aportan mucho entusiasmo, mucha energía, pero todavía no tienen la experiencia que tiene Casemiro en esta posición. Esto es la razón por qué estos tres han jugado más que otros. Gazzetta dello Sport, Filippo Ricci. Ojo Ricci, Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Yo quería preguntarte, mañana hay otro partido importante en Italia a las 6, el Roma-Inter. Quería saber si tu día te permite de verlo o si lo verás después. ¿Y cuál de los dos partidos es más complicado de cara al partido del martes en Champions? A las 6 no tengo tiempo para verlo el partido. Inter lo está haciendo muy bien en este momento. Roma ha tenido un poco más de problema porque la Roma creo que es en un momento de transición. También Mourinho ha llevado mucho entusiasmo ahí. Inter es un equipo que en este momento es más completo. ¿El otro cuál era? No hay otro. Y el vuestro. ¿Cuál es el partido más complicado entre el Roma-Inter y el Real Sociedad-Real Madrid? Por cierto, Real Sociedad-Real Madrid. Es un cachondeo. Gol TV, Sergio Tirante. Vale. No respondo. Buenas tardes. Lo primero que le quiero preguntar es, para los que somos un poco más mal pensados, si sucedió algo en Granada con Isco porque no ha calentado en los 3 siguientes partidos y si cuando usted abre la puerta que puedan salir futbolistas, mete a Isco en ese grupo. Claro, te va a decir que sí. Si ha pasado algo con Isco, te lo voy a decir. No es que tengo que esconderse, no ha pasado algo, se ha tenido una bronca se dice, con Isco, no la he tenido, de verdad. No ha calentado en los últimos 3 partidos porque los partidos estaban así, estábamos ganando los 3, no voy a poner, si tengo que hacer un cambio y quitar un mediocampista que está cansado, no voy a poner a Isco si tenemos ventaja en el resultado. Por esto no ha calentado, porque los últimos 3 partidos estábamos ganando y necesitaba meter un mediocampista más defensivo. Entonces he puesto a Camavinga, a Valverde, no a Isco y no a la delantera. Si no tenemos ventaja en el resultado, voy a poner o un otro delantero, o un mediocampista más ofensivo, o un lateral más ofensivo. Pero si estamos ganando, no voy a... O sea, todo depende del resultado. Si necesitamos defender, tengo que meter otro tipo de característica. Por esto Isco no ha calentado, ninguna bronca con él. Últimas 2 preguntas. Las cuestiones. Ángel Toribio. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días. En directo para Radio Marca. Le quería preguntar por Vinicius. En los últimos partidos de Liga
Contra el Granada le vimos que se marchaba al vestuario hablando con el árbitro, como diciendo, conmigo siempre es lo mismo. Se quejaba de la agresividad de Monchu. Contra el Sevilla también vimos que tuvo algún rifirrafe con Montiel. Quería preguntarle si tiene la impresión que los rivales ya conocen la forma de jugar de Vinicius, si van a por él para frenarle, y si usted tiene que hacer algún tipo de labor psicológica con Vinicius para que no entre a ese juego subterráneo. Yo creo que los jugadores más fuertes tengo que tener en cuenta que van a tener una observación especial contra un rival. Esto es bastante normal. Yo creo que las actuaciones que han hecho los rivales contra él fue una actuación correcta. Es verdad que la entrada del jugador del Granada era un poco agresiva, pero nada de especialmente grave para mi opinión. Es claro que por el hecho de lo que está haciendo ahora, la marca es un poco más especial que lo normal, pero nada de grave o peligroso para su integridad. Última pregunta, marca, Juan Ignacio García Ochoa. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Contra el Sevilla, el Madrid encajó el gol a balón parado. Contra el Athletic también le remataron bastante. No sé si ha detectado que el equipo está sufriendo últimamente en esa faceta y cómo se puede mejorar. Gracias. No, los últimos partidos hemos sufrido, tiene razón. Tenemos que mejorar el posicionamiento, creo. Los primeros 15, por el hecho que no hemos encajado gol, lo hemos hecho muy bien. Hemos sufrido un poco de mala suerte porque el gol que ha marcado Rafa Mir fue un bloque de Mendy a Militao. A veces esto puede pasar, pero es claro. Creo que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bastante bien, también porque Courtois nos ayuda mucho en el balón alto, porque sale bien, no tiene miedo a salir. Sí, pero se puede siempre mejorar. Muchas gracias. Bueno, chavales, pues eso. Esa es la rueda de prensa de Ancelotti en el día de hoy. Bueno, ha habido un poquito de mix, ¿no? De mezcla de preguntas buenas con otras no tanto. En fin, yo sobre todo me quedo con el tema de que en principio poco movimiento se espera, ¿no? O sea, parece que el mensaje se calibra en esa dirección. Veremos finalmente qué es lo que hace Carlo Ancelotti. Bale entrena, Ceballos está volviendo a dinámica, luego también Hazard un poco de palito, de que pues está todavía lejos de alguna manera de ser el Hazard del Chelsea. De Mbappé, pues nada, simplemente algo así como que los sueños se cumplen, ¿no? O algo así. ¿No, Ana Paula? Los niños tienen que perseguir los sueños que tienen, correcto. Eso es lo que ha dicho de Mbappé, Francisco. Pero bueno, algo así como que los sueños se cumplen. Note que se alargaba demasiado. Sí, Ángel, se alargaba un poquito. Pero bueno, las ruedas de prensa son un poco así, a veces son un poquito densas. Bale tiene que ser importante, tiene que aportar algo, sí. Yo ya os lo he dicho, y lo vuelvo a decir. Bale o Hazard van a marcar algún gol importante, no sé cuándo. Pero ha dicho que viene seguro en enero. Sí, ya quisiéramos, Mario, que viniera en enero. Sorloth es alto, Mario, así que peligro. Bueno, Sorloth y Isaac, un equipo la Real Sociedad muy interesante, mucho ritmo, vamos a tener que jugar muy bien. Y a ver qué equipito nos saca Ancelotti. Vamos a ver el tema de las rotaciones, a ver qué hace Carleto. Más que rotaciones, algún cambio, veremos. Tengo mis dudas, ya os digo, Carvajal seguro, y a partir de ahí no sé yo qué más. Ahora sí, eso es, vamos a subir la rueda de prensa también en la página web, ¿vale? Transcrita en madridismoaldia.com. Ahí tenéis nuestra página web que vamos actualizando a diario, ¿de acuerdo? Así que nada, chavales, muchas gracias a todos los que habéis estado hoy en directo aquí, en esa rueda de prensa previa Real Sociedad Real Madrid. Volvemos en directo, pues nada, en unas horitas, a las 7, también a las 6 estaremos en la otra plataforma que empieza por T, ¿vale? Ahí podéis encontrarnos por Madridismo al Día, por si queréis seguirnos. Y nada, chicos, muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí. Seguimos con toda la actualidad del Real Madrid, aquí, en Madridismo al Día. Chao, chavales. Chao, chao, chao.